iniciativa de decreto que expide la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, permitiéndome realizar una semblanza de su contenido. En este momento de cambios y transformación de paradigmas respecto a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la normativa en el Estado de Tamaulipas debe de ser plenamente coherente con las políticas llevadas a cabo por el Estado mexicano. Con fecha 4 de diciembre del 2014, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, resultando un deber para el Estado alcanzar la armonización de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños del Estado de Tamaulipas en un plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la Ley General, plazo que concluye el 3 de junio del 2015. Al respecto, si bien el Estado de Tamaulipas cuenta con una legislación vigente para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tal como la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños, así como la Ley para el Desarrollo Familiar, entre otros, siempre tomando como base la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y los tratados internacionales de la materia, esta nueva Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para la debida garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, prevé la creación de un sistema nacional de protección integral conformado por el Poder Ejecutivo Federal, representantes de las entidades federativas, organismos públicos y representantes de la sociedad civil. La presente propuesta es parte de una serie de iniciativas contempladas en la Agenda Legislativa de Acción Nacional y producto del trabajo profesional e invaluable realizado por la División de Estudios de Género y Familia del Centro de Investigación Social Avanzada, CISAP, atendiendo al compromiso de todas las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos de tener como consideración primordial el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Por lo expuesto, en la presente iniciativa de Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, se establecen disposiciones encaminadas a contribuir el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, con la garantía de sus derechos, teniendo presente en todo momento el interés superior de la niñez. Se establece la concurrencia y coordinación que debe existir entre las autoridades estatales y municipales para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de materia de derechos de niñas y adolescentes, además de sentar las bases generales de la participación con los sectores privado y social de las niñas, niños y adolescentes en la materia. Se aborda el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, señalando que niñas, niños y adolescentes tienen derecho intrínseco a la vida de conformidad con la Constitución del Estado de Tamaulipas. Este derecho parte de la premisa que niñas, niños y adolescentes no pueden gozar de una vida plena si no existen las condiciones que aseguren su dignidad y desarrollo integral. Conforme al derecho de identidad previsto en el capítulo 3, niñas, niños y adolescentes nacionales o extranjeros tendrán derecho a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares. Cuando sean privados ilegalmente de algunos de los elementos o de todos ellos, las autoridades correspondientes deberán de prestar la asistencia y protecciones apropiadas con miras a establecer rápidamente su identidad. El título segundo también establece el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, señalando que siempre que sea posible deberán crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres o de quienes ejerzan la patria potestad sobre de ellos o de sus tutores o custodios y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. Ante el desamparo familiar, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tamaulipas otorgará las medidas especiales de protección atendiendo a la legislación civil y a la ley de adopciones para el Estado, asegurando que se les restituya su derecho de vivir en familia. Por otra parte, el capítulo 5 establece el derecho a la igualdad, que supone el acceso de niñas y niños y adolescentes a un mismo trato y oportunidades para el reconocimiento
goce o ejercicio de los derechos contenidos en esta ley. El derecho a no ser discriminado señala que niñas, niños y adolescentes serán protegidos contra toda forma de discriminación, por lo que no deberá hacerse distinción, exclusión o restricción alguna de sus derechos en razón de raza, origen étnico, nacional o social, idioma, sexo, religión, opiniones, condición socioeconómica, discapacidad, circunstancias de nacimiento, estado de salud o cualquier condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor, familiares, o quienes ejercen la custodia sobre ellos. El título segundo también contiene un capítulo denominado Derecho de una vida libre de violencia y a la integridad personal, en el que se asigna una responsabilidad a las autoridades estatales y municipales para que en el ámbito de sus respectivas competencias adopten las medidas necesarias para que las niñas, niños y adolescentes vivan en contextos familiares, escolares, vecinales y estatales libres de violencia, de manera que se resguarde su integridad personal, física y emocional, al fin de lograr las mejores condiciones para favorecer su bienestar y desarrollo integral. A su vez, la ley contempla el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que dispone de niñas, niños y adolescentes que estén mental o físicamente impedidos, deberán de disfrutar de una vida plena y en condiciones que aseguren su dignidad y les permitan llegar a bastarse por sí mismos, de manera que faciliten su participación activa en la sociedad. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación y la Ley General de Educación del Estado de Tamaulipas, los tratados internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables, la presente ley contempla en el capítulo 11 el derecho a la educación. En este apartado señala que niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a recibir una educación que contribuya al conocimiento de sus derechos, que garantice el respeto a su dignidad humana, el pleno y armonioso desarrollo de sus potenciales y fortalezca el respeto a los derechos humanos. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o custodia tendrán el derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, el apartado de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información dispone que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ya sea oralmente, por escrito o medio impreso, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por ellos. Esta ley también establece el derecho a la participación, que implica la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes de expresar su opinión, ser escuchados y tomados en cuenta respecto a los asuntos que conciernen a su familia, su comunidad y país, así como en todos los asuntos que les afecten, siempre teniendo en cuenta dichas opiniones en función de la edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Lo que concierne al derecho de niñas, niños y adolescentes, es importante mencionar que el fenómeno de migración es fomentado por diversas y complejas condiciones. El flujo de personas que abandonan el lugar de origen es cada vez mayor. Sin embargo, esto se vuelve más preocupante cuando quienes lo hacen son niñas, niños y adolescentes. Por lo anterior, las autoridades estatales y municipales tienen que poner el especial énfasis en niñas, niños y adolescentes que se encuentran en esta situación para poder canalizar a las autoridades federales correspondientes. Finalmente, en el último apartado se establece que el derecho de las niñas, niños y adolescentes en circunstancias de desventaja social, entendiendo por esto a niñas, niños y adolescentes con adicciones, víctimas de maltrato, en situación de calle, trabajadores, aquellos cuyos padres se encuentren en situación de encarcelamiento, víctimas de los delitos de materia de trata de personas establecidos en la ley para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas del Estado de Tamaulipas, y adolescentes sujetos a procedimientos establecidos en la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Tamaulipas. Así también, y por último, ahora sí, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, se crea la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, que a su vez contará con representaciones regionales con la finalidad de lograr mayor presencia y cobertura posible en los municipios para una adecuada protección de las niñas, niños y adolescentes. Se crea el Sistema Estatal de Protección, que tendrá distintas atribuciones, teniendo como eje rector el fortalecimiento familiar con el fin de proteger
de forma integral los derechos de niñas, niños y adolescentes de la entidad. Los sistemas municipales de protección integral serán presididos por sus respectivos presidentes municipales y estarán integrados por las dependencias e instituciones vinculadas con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. A su vez funcionarán y se organizarán de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Sistema Estatal de Protección Integral. Esta ley prevé la elaboración de programas estatales y municipales de protección a niñas, niños y adolescentes que contendrán las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se indicará las acciones de mediano y largo alcance. En tal virtud, nos permitimos someter a consideración el siguiente proyecto de decreto que expide la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, que en este acto solicitamos se inserte de manera íntegra en el acta correspondiente, haciendo entrega del proyecto en mención a la mesa directiva. Es cuanto tengo que decir, diputado presidente.